Amigos de la 98.5 FM UN Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Antropología no solo en el aire, programa del 12 Congreso de Antropología en Colombia, celebrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hoy tenemos como invitados a dos personas que han caminado juntas en su trayectoria académica y en su trayectoria vital. Han encontrado en sus intereses y profesiones el complemento para poder abordar de una forma integral temas antropológicos muy interesantes, como los procesos de salud y enfermedad, el chamanismo y la subjetividad de los jóvenes universitarios. Se trata de la médica y antropóloga Gloria Garay y del profesor Carlos Pinzón. Es un gusto tenerlos reunidos a los dos en este espacio. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. En el estudio también nos acompaña Johanna Bajanit, quien nos contará cómo los profesores se encontraron en sus intereses y cómo han ido desarrollando los temas que trabajan. Johanna, me da mucho gusto saludarte también a ti. Mucho gusto a Gloria y a Carlos. Bienvenidos a este espacio. Carlos Pinzón es profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Es coorganizador del contexto ¿Quiénes son los estudiantes de la Universidad Nacional? Y es investigador del Departamento de Antropología y del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Antropología Social de la misma universidad y adelanta estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Manizales. Gloria Garay es médica de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Antropología Social de la misma. Es profesora de la Facultad de Medicina e investigadora del Departamento de Salud Pública de esta facultad. Coordina con Carlos el contexto sobre los jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos comenzó desde temprano a interesarse y tener iniciativas por la investigación y lo hizo como estudiante de antropología junto con Rosa Suárez y otros estudiantes de varias disciplinas. Allí se dieron cuenta que la enfermedad mental tiene componentes sociales y culturales. Dándose cuenta de las diferencias en la percepción de la enfermedad según el origen social, Carlos se lanzó a investigar desde el ICANN las redes de curanderos y las migraciones de los Kamsá, de las comunidades de Boyacá, de los Ingas, Quillacingas y de las rutas en Nariño, Boyacá, el Caribe y Bogotá. Gloria Garay se debatió desde un comienzo entre la antropología y la medicina, pues se interesó de manera muy inquieta en la investigación científica e investigativa del ser humano, como organismo vivo, pero también de ese organismo como un acontecimiento social. Sus estudios de medicina fueron enriquecidos por sus cuestionamientos de lo cultural, pues no creía que el cuerpo estuviera desvinculado de los significados y vivencias personales de la enfermedad. Se encontró con Carlos en un equipo interdisciplinario en Sibundoy y una vez terminadas las investigaciones del ICANN, entró al Departamento de Salud Pública en la Nacional. Trabajó un proyecto piloto entre la Facultad de Medicina y Antropología que se derivó en el proyecto Subjetividades entre Jóvenes Universitarios, financiado por Colciencias y DIPS. Gloria y Carlos propusieron una nueva forma de hacer etnografía, dándole paso a la autorreflexividad. En su tesis compartida de maestría, Diálogos con la vida, diálogos con la teoría. Algunas de las publicaciones de Carlos son Las Mujeres Lechuza, de 1992, realizado junto con la psicóloga Rosa Suárez. Capitalismo, Multisubjetividad y Cultura Popular, que fue hecho junto con Gloria Garay. Las nuevas construcciones simbólicas en América Latina entre lo local y lo global, de 1998, también fue realizado entre Gloria y Carlos. Y Antropología de la Salud y Mundo en Red es una publicación realizada entre Carlos, Gloria y Rosa Suárez. Actualmente los profesores dirigen la investigación Inclusiones y Exclusiones, realizada entre el Departamento de Antropología y la Facultad de Medicina.
alistan la publicación del resultado de la investigación sobre subjetividades y redes universitarias, además de ampliar su tema investigativo a través del contexto sobre estudiantes de la universidad. Después de este breve recuento por la trayectoria compartida de los profesores Carlos Pinzón y Gloria Garay, queremos que nos hablen de estos apasionantes temas de la medicina, la etnopsiquiatría, las redes e itinerarios de curación y la subjetividad y corporalidad. Profesor Carlos, ¿por qué comenzó su interés por lo psicológico en sus estudios de antropología? Profesora Gloria, ¿cómo se empezaron a conectar la medicina y la antropología? Bueno, mi interés por la etnopsiquiatría nace desde muy entrado aquí a la universidad. Mis opciones habían sido psicología o antropología. Después fue variando a ver que había nexos que ya se habían establecido en esas dos disciplinas. Es decir, previamente ya había habido publicaciones de toda la Escuela de Cultura y Personalidad y de otros serie de autores, y decidí probar camino a partir de los problemas que se presentaron con el uso de psicotrópicos en esa época con estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, a partir de ahí empecé a preocuparme por el concepto de enfermedad mental, si era un concepto universal o si había distintos conceptos de enfermedad mental según las culturas. Profesora Gloria. Yo comencé estudiando antropología y lo que encontré allí donde estaba haciendo la carrera me llevaba a cuestionar la forma como se desconectaba todo lo cultural del mundo biológico, de la ecología, cuando yo había visto a través de mi trayectoria familiar y social y pues los otros intereses que tenía que sí estaban conectados. Después encontré como otro polo para profundizar en la medicina. Desafortunadamente encontré lo opuesto, es decir, eran cuerpos que no tenían cultura y cuyas relaciones con la ecología también estaban bastante desligadas. Entonces fue un tanto difícil encontrar un espacio donde pudiera, con otras personas que tuvieran las mismas inquietudes, entrar a estudiar estos temas que son temas de frontera para nuestra forma de pensar. Sí, bueno, siguiendo con este tema, el profesor Carlos dice que etnografiar la vida, que uno tiene que etnografiar la vida y vivir la etnografía. Queremos que nos cuente de qué trata la autoetnografía y la autorreflexibilidad y qué desafíos le plantea la antropología. Y también queremos que la profesora Gloria nos cuente acerca de este paradigma guiado por la objetividad y la ciencia moderna que se le plantea a la medicina y a la práctica médica. ¿Qué cuestionamientos le ha planteado Gloria a estas prácticas y estos conocimientos, y qué papel juega la subjetividad y el conocimiento de los contextos sociales de la enfermedad en las prácticas médicas? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la autoetnografía y la reflexividad tienen una larga trayectoria en el mundo. El problema es que aquí casi no llegaban ese tipo de metodologías y también permanecieron un poco, digamos, en experimentación durante un tiempo y fueron poco a poco agarrando. Yo pensaba que era imposible hacer etnografía sin comprender el contexto cultural en el que uno vive. Los resultados están sesgados por ese hecho de ser uno, como se dice hoy, un investigador situado, y empecé a aplicar esa técnica, ¿no? Digamos un poco más, sí, una técnica de autorreflexividad, complementándola con el aspecto de la autoetnografía, que le permite a uno
salirse del canon para narrar, que le permite a uno poder enriquecer toda la experiencia que uno está viviendo. En la medida en que uno mejor se conoce como persona, mejor puede conocer la sociedad en la que vive o la sociedad que estudia. Entonces, para mí, eso nunca ha estado desligado. Yo sé, y todos lo saben, uno es un animal reflexivo desde que nace, y está contándose relatos alrededor de lo que es el presente, el pasado y el futuro. Bueno, hay una tensión enorme tener una posición como la mía y ser docente en la carrera de medicina. Una de las formas como confronto el problema es haciendo evidente que los médicos también son sujetos sociales. Los médicos también participan de los mismos procesos que hacen enfermar o generar bienestar al resto de la población. Y los médicos tienen los mismos problemas, o más bien la misma situación de manejar, entre otras cosas, diferentes paradigmas, diferentes sistemas cognitivos para entender lo que es su propio cuerpo y los procesos que lo llevan a entender qué está pasando en sus cuerpos. La idea es entonces hacer consciente a los estudiantes o brindarlas, digamos, ciertas estrategias para que los estudiantes se vuelvan conscientes que ellos son sujetos sociales, que viven en la misma situación social que sus pacientes, que tienen una diferencia porque actúan como agentes de salud, pero que eso los tiene que, digamos, llevar a entender cuáles son las consecuencias de compartir esto y las consecuencias de tener un espacio diferenciado y especializado dentro de la sociedad. ¿Qué responsabilidades de todo orden conlleva esta situación? Esto implica aplicar estas estrategias que hemos desarrollado en la investigación, es decir, generar procesos de reflexividad con respecto a la concepción de ellos mismos, entre otras cosas, para volverlo pues muy concreto, a confrontarles la forma como ellos cuadriculan el pensamiento. Entonces ven lo social separado de lo biológico. Entonces es un trabajo constante y reiterado en ese sentido. Y en ese sentido, profesores, les pregunto, ¿cómo hacen esa transición? ¿Cómo pasan del hospital psiquiátrico a las redes de curanderos y de estos a las redes universitarias? Y si me permiten más, y de estas redes universitarias al tema de la subjetividad entre los jóvenes, específicamente estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, esa transición no fue una transición que implicara hacer 5 tipos de proyectos distintos durante el tiempo. Es más bien el desarrollo de uno que comienza buscando algo, pero que gracias precisamente al hecho de liberarse uno del concepto de teoría como algo que está dado en la mente de uno y que se debe imponer a la realidad que uno está investigando, sino que más bien debe oír a quienes están viviendo esa realidad, es que cambia totalmente este rumbo. Yo empecé con los enfermos mentales, pero yo me ha preocupado en la universidad por eso, a los curanderos, porque los mismos enfermos mentales me decían, no, yo no estoy loco, yo estoy embrujado. Y eso se reiteró en un 32%, por ejemplo, de pacientes de la clase popular. Era enorme en un momento, el montón de gente. Y de allí salimos a los curanderos, porque los curanderos eran los que estaban tratando a esta gente. Nos dimos cuenta que existía toda una cultura popular de larga data, 500 años mínimos de conflictos que estaban siendo tratados entre las redes creadas por curanderos y sus comunidades y chamanes frente a el paradigma de Occidente, que tiene una concepción distintísima de naturaleza, de hombre y de sociedad. El paso ya finalmente a la llegada de los jóvenes es un retorno al punto de partida, en cierta medida, porque habíamos partido de la universidad con los jóvenes volvíamos a la universidad con los jóvenes, y era increíble saber que si no hubiéramos aplicado autorreflexividad, no nos habíamos dado cuenta de que los jóvenes que teníamos allí al frente tenían
cantidades de cosas que decir, cantidades de historias que contar y unas culturas enriquecidas grandísimas. Entonces, de ahí el hecho de que empiece uno a investigar entrando por la subjetividad, porque es la subjetividad lo que hace socialmente a un grupo. Pues desde mi punto de vista, cuando usted comienza a ver cómo se realiza un diagnóstico o cómo se realiza la evaluación del tratamiento, de la decisión de tratamiento y la evaluación de tratamiento, pero situado en el paciente y su red social, entonces comienza a abrirle a uno el camino y le comienza a uno a desbaratar el modelo médico para entender cómo se diagnostica y cómo se trata. Porque inmediatamente lo que uno comienza a encontrar son diferentes paradigmas sobre el cuerpo que están coexistiendo en las personas, tienen que remitir necesariamente a entender cuáles son las historias en las cuales se han construido esos saberes que han construido esos paradigmas en los cuerpos de los pacientes. Y eso nos lleva definitivamente a entender las redes sociales en las cuales están inscritos estas personas, es decir, a partir de lo que era entender cómo se movía en una trayectoria o en un itinerario terapéutico, me abría a ver cómo se construía el sujeto. Y esto, pues entonces se conecta también pues con lo que Carlos decía, en particular los sujetos estudiantes universitarios. Bueno, profesora Gloria, profesor Carlos, ustedes están concluyendo la investigación sobre subjetividades en jóvenes universitarios y comienzan un nuevo proyecto. ¿Qué conclusiones han sacado de ese proyecto y sobre qué base comienza el nuevo proyecto? Para que nos lo responda la profesora Gloria. Y a Carlos le queremos preguntar cómo es esta nueva forma de trabajar en donde los mismos estudiantes hablan de los estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, responder en 30 segundos es aterrorizante. Simplemente, digamos, para resaltar los principales resultados es que definitivamente en la institución universitaria las dimensiones institucionales no conocen cómo los sujetos estudiantes universitarios se están construyendo a sí mismos y cómo hacen uso de la misma institución en ese proceso de construcción. Y a partir de ahí, eso me corresponde también, la pregunta de... quedémonos con esa parte y que siga Carlos con el resto. Porque es que ya se volvió ni qué preguntaste. Sí, profesor. ¿Y sobre qué base comienza el nuevo proyecto? Inclusiones y exclusiones. Pues es básicamente deriva de eso. El nuevo proyecto de inclusión y exclusión es, digamos, es una consecuencia de ver que hay unos procesos de inclusión y exclusión en la construcción de los sujetos entre los mismos estudiantes, entre la universidad y los estudiantes, y que son elementos que toca comenzar a explicitar. Para mí ha sido muy agradable y al mismo tiempo un aliciente pedagógico enorme el tener que trabajar con estudiantes que están inscritos en la misma universidad, que están inscritos en los grupos que están en la universidad, y poder ver sus propias experiencias y trabajar con ellos aprendiendo ciencia, una cosa que debería hacerse no en la universidad. Debería uno empezar a entender que la ciencia no es un patrimonio exclusivo de ese caricatura de científico aislado, sino que más bien la ciencia es algo cotidiano mediante lo cual construimos la realidad. Y en esa medida para mí ha sido muy chévere que las personas que me han acompañado durante 8 o 10 años, que he visto pasar por acá, han sufrido procesos de cambio bien interesantes. Muchos, no quiero con esto negar nada de la academia, pero sí ver que la academia a veces se queda con pedacitos de sujeto, con fragmentos o con idealizaciones del sujeto, y no aproveche todo el potencial que tienen los estudiantes para trabajar. Si la universidad utilizara a los estudiantes para trabajar en sus propias investigaciones, estaríamos, yo creo que ahí sí empezando a salir de, entre comillas, el subdesarrollo. Para cualquiera de los dos que se anime a responderme, le preguntaría si con la globalización hay un problema en cuanto a la apropiación de los conocimientos médicos y botánicos de culturas no hegemónicas,
¿cómo podríamos o cómo enfrentamos este problema que proponen ustedes en esta nueva forma de colonialismo, en este engullir a culturas que hasta ahora habían mantenido su reserva en cuanto a sus prácticas médicas? Pues yo creo que lo primero que todo lo que uno tiene que hacer es tener una ética muy grande en cuanto al hecho de que uno sabe que cuando está investigando una cultura, definitivamente hay unos conocimientos que son patrimonio de esa cultura. Yo creo que hoy en día, con el arrasador neoliberalismo que hay, de mercantilizar todos, hasta los conocimientos, inclusive hasta los aromas, que hoy roban los aromas de la selva para meterlos en frascos y venderlos como en Christian Dior, creo que la mejor forma de enfrentar esa situación es que uno debe multiplicar lo que está sabiendo, es decir, debe buscar foros amplios donde comentar las cosas, debe hablar con las comunidades mismas, debe hablar con pares internacionales, debe fomentarse entre los científicos una solidaridad muy grande, y los estudiantes también tienen responsabilidades de fomentar esto a través de redes de estudiantes a través de todo el mundo, ¿sí? Hoy estamos en un mundo y lo que tenemos que enfrentar es cuál va a ser el futuro de ese mundo, si el que nos están imponiendo o el que nosotros queremos resistir. Nuestra última pregunta para Gloria. Muy brevemente, cuéntenos de qué trata el contexto que ustedes están dictando. El contexto le plantea a los estudiantes que tuvimos la fortuna de interesar. La pregunta, el nombre lo dice. ¿Quiénes son los estudiantes de la Universidad Nacional? Les planteamos el reto de que ellos reflexionen sobre cuáles son las instituciones e instancias constructoras del sujeto en nuestra sociedad compleja de hoy, y que ellos trabajen con estos elementos para reflexionar sobre temas específicos de su ser como estudiantes. Yo agregaría dos cositas rápido, y es simplemente que con los estudiantes se ha hecho se ha enriquecido enormemente, porque se están encontrando allí estudiantes de todos los departamentos, de todas las facultades, y entonces ellos mismos no sabían cuál era su propia existencia, y se están dando cuenta que la universidad es una cosa totalmente distinta a la universidad que les propone un currículum, a la universidad vivida, que es un poco lo que estamos haciendo en este espacio. Y en esa forma, reiteramos lo que ya se ha convertido en una experiencia, que es cómo desde los estudiantes mismos, en su conocimiento y en su capacidad de pensar y actuar, hay una enorme riqueza que la universidad tiene el reto por alcanzar. Bueno, amables oyentes, el tiempo lamentablemente se nos agotó. Muchas gracias a todos por su compañía, y los esperamos en una nueva emisión de Antropología no solo en el aire, aquí en la 98.5 FM UN Radio. Fue un placer para nosotros tener a personas que han investigado de forma integral, con nuevos métodos y de forma tan inquieta y sensible, los temas de la enfermedad, las redes e itinerarios de la curación, la subjetividad y la juventud. Profesor Carlos, profesora Gloria, ha sido un gustazo tenerlos aquí, y esperamos que se repita nuevamente una cita en un espacio como estos. Para todos ustedes, un feliz día, y sigan sintonizados con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa ha sido realizado como actividad del 12 Congreso de Antropología en Colombia. www.12congreso.unal.edu.co. Estuvimos con ustedes en la dirección Jimena Pachón, en la producción Edgar Huasca, y en la realización de libretos y locución David Kitian, y quien les habla, Johanna Bajani. Lo cultural, pues no creía que el cuerpo estuviera desvinculado de los significados y vivencias personales de la enfermedad. Se encontró con Carlos en un equipo interdisciplinario en Sibundoy, y una vez terminadas las investigaciones del ICANN, entró al Departamento de Salud Pública en la Nacional. Trabajó un proyecto piloto entre la Facultad de Medicina y Antropología, que se derivó en el proyecto Subjetividades entre Jóvenes Universitarios, financiado por Colciencias y DIPS. Gloria y Carlos propusieron una nueva forma de hacer etnografía, dándole paso a la autorreflexividad, en su tesis compartida de maestría
diálogos con la vida, diálogos con la teoría. Se dieron cuenta que la enfermedad mental tiene componentes sociales y culturales. Dándose cuenta de las diferencias en la percepción de la enfermedad según el origen social, Carlos se lanzó a investigar desde el ICANN las redes de curanderos y las migraciones de los Kamsá, de las comunidades de Boyacá, de los Ingas, Quillacingas y de las rutas en Nariño, Boyacá, el Caribe y Bogotá. Gloria Garay se debatió desde un comienzo entre la antropología y la medicina, pues se interesó de manera muy inquieta en la investigación científica e investigativa del ser humano, como organismo vivo, pero también de ese organismo como un acontecimiento social. Sus estudios de medicina fueron enriquecidos por sus cuestionamientos del... Bien, gracias. Bien, gracias. En el estudio también nos acompaña Johanna Bajanit, quien nos contará cómo los profesores se encontraron en sus intereses y cómo han ido desarrollando los temas que trabajan. Johanna, me da mucho gusto saludarte también a ti. Mucho gusto a Gloria y a Carlos. Bienvenidos a este espacio. Carlos Pinzón es profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Es coorganizador del contexto ¿Quiénes son los estudiantes de la Universidad Nacional? Y es investigador del Departamento de Antropología y del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Antropología Social de la misma universidad y adelanta estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Manizales. Gloria Garay es médica de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Antropología Social de la misma. Es profesora de la Facultad de Medicina e investigadora del Departamento de Salud Pública de esta facultad. Coordina con Carlos el contexto sobre los jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos comenzó desde temprano a interesarse y tener iniciativas por la investigación y lo hizo como estudiante de antropología junto con Rosa Suárez y otros estudiantes de varias disciplinas. Allí, amigos de la 98.5 FM UN Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Antropología no solo en el aire, programa del 12 Congreso de Antropología en Colombia, celebrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hoy tenemos como invitados a dos personas que han caminado juntas en su trayectoria académica y en su trayectoria vital. Han encontrado en sus intereses y profesiones el complemento para poder abordar de una forma integral temas antropológicos muy interesantes, como los procesos de salud y enfermedad, el chamanismo y la subjetividad de los jóvenes universitarios. Se trata de la médica y antropóloga Gloria Garay y del profesor Carlos Pinzón. Es un gusto tenerlos reunidos a los dos en este espacio. ¿Cómo están?